Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este webinar de la enmienda. Vamos a hablar sobre té de compost en esta oportunidad. Hago una breve presentación. Mi nombre es Soledad Reynoso, soy la responsable del área técnica de la enmienda. En la enmienda nos dedicamos a los suelos, a la salud de los suelos, a la vitalidad de los suelos. Justamente lo que usamos como método de medida para un suelo, para mirar un suelo, es la vida, es ese grado de vitalidad que tiene, y por ende la salud, la vitalidad de todo el sistema, el ecosistema o el agroecosistema, justamente porque aplicamos estos conocimientos a la producción vegetal o agropecuaria en general. Entonces, vamos a ir, en esta oportunidad vamos a trabajar sobre una publicación científica, así que les voy a compartir la presentación. Bueno, esta es una publicación muy reciente, es de abril del 2025, recién salida del horno, y se publicó en el Diario de Agricultura Sustentable y Medio Ambiente. Todos estos tres autores que vemos acá son del Departamento de Ciencias del Suelo de la Universidad Estatal de Washington, y el, el título de la publicación es "Los té de compost reducen el crecimiento de Verticillium daliae in vitro", o sea, en un experimento de laboratorio, vía efectos directos y volátiles. Vamos a leer literal el abstract, el resumen de la publicación. Dice: analizamos los efectos directos y volátiles de los té de compost sin esterilizar y esterilizados por filtración sobre el crecimiento micelial de Verticillium daliae in vitro. Traduzco un poquitito, justamente lo que se evaluó es el efecto del té de compost en este hongo patógeno, Verticillium daliae. Es in vitro, porque el experimento es dentro del laboratorio, y se analizó efectos directos y volátiles. El efecto directo es del contacto directo entre el té de compost y el hongo patógeno, y los volátiles sería por efectos de, podemos decir, compartir el mismo aire, que el té de compost comparte el mismo aire, esos compuestos volátiles que emite, y eso tiene un efecto en el micelio del hongo patógeno. Y se utilizaron té de compost sin esterilizar y esterilizados. O sea, té de compost con los microbios y té de compost que se filtraron para evaluar justamente, tener un gradiente de casos y poder después sacar conclusiones. Los resultados es que los té de compost sin esterilizar, o sea, los que tienen microbios, lo inhibieron en un 90,1% mediante supresión directa y en un 71,7% mediante supresión volátil. Resultados muy altos. Los té de compost esterilizados inhibieron el crecimiento de Verticillium daliae en un 79,3% mediante supresión directa y en un 26,6% mediante supresión volátil. Es decir, que los té de compost filtrados también tuvieron efectividad, pero sobre todo la efectividad estuvo en el contacto directo con la enfermedad. Luego también se hizo microscopía electrónica de barrido. La microscopía electrónica de barrido es una técnica que permite obtener imágenes en 3 dimensiones. Y se estudió el contacto entre el té de compost y la enfermedad, y se reveló micoparasitismo de varias especies fúngicas, o sea, varias especies fúngicas de hongos que son parásitos de otros hongos, atacaron a Verticillium daliae.
lo que indica que este podría ser una fuente una fuente de la eficacia de los té de compost como agente de biocontrol, ¿no? La presencia de estos hongos parásitos de otros hongos podría ser, sería la eficacia del té de compost para ser biocontrolador de enfermedades foliares. Entonces, vamos a hablar un poco de la enfermedad. La verticilosis o la marchitez verticilar es una enfermedad que es producida por el hongo Verticillium daliae. Se ve así, con decoloración, enrollamiento de la hoja, necrosis, y ataca particularmente a la papa, en esta foto es papa, pero también ataca en girasol y en vid, o sea que es una enfermedad que ataca muchos cultivos. Y tiene una particularidad, y es que cuando la enfermedad ataca, produce unas estructuras de resistencia que se llaman microesclerosios o esclerosios, que a simple vista se ven como unas piedritas muy chiquititas negras, son esto que vemos acá, que está formado por micelio, todo enrollado, muy resistente, y estos microesclerosios pueden permanecer hasta 14 años en el suelo o en los residuos de cultivos anteriores. Y son muy difíciles de eliminar, porque son justamente estructuras de resistencia, resisten la desecación, el calor. Por ende, si nosotros tenemos un cultivo de papa que se afecta con verticilosis y luego queremos volver a poner papa de nuevo, es muy probable que el próximo cultivo se vea nuevamente afectado. Entonces, un poquito sobre el té de compost. ¿Qué es el té de compost? Bueno, para este estudio, el té de compost es una enmienda orgánica de suelo o de pulverización foliar, producida mezclando compost con agua, a menudo con aditivos y preparada con o sin aireación durante al menos una hora. Bueno, para la enmienda esto es un poco diferente. Nosotros diferenciamos entre extracto y té de compost como las dos posibilidades de enmiendas líquidas que podemos preparar. El extracto es básicamente la enmienda orgánica de suelo, en donde ponemos los microbios y las biomoléculas de los subproductos de esta actividad microbiana en el agua, como los ácidos húmicos, por ejemplo, para aplicar en suelo. Y la pulverización foliar la hacemos a través del té de compost, que es diferente porque el té de compost sí tiene aditivos y se espera un tiempo de burbujeo, se hace con aireación y se espera reproducción de estos microbios. Y se aplica así foliar. Acá vamos a ver un video para que se den una idea. Esto es un video del Aero 3000. Ven que hay agua, se está burbujeando, se integra el compost, se hace como una solución y a esto es que se le agregan los aditivos, ¿no? El reactor se ve como en esta foto. Y, o sea, la definición de este estudio es un poco más amplia que lo que es el té de compost para la enmienda, pero sirve igual porque yo conozco particularmente otras personas que hacen té de compost, por ejemplo, sin aireación, o hacen té de compost sin aditivos, y bueno, esta definición, digamos, englobaría a todos esos tipos de enmiendas. Y tenemos como antecedentes 3 publicaciones, una del 2012, otra del 2008 y otra de 1996, en donde ya se advierte que el té de compost tiene un alto potencial para mejorar la salud del suelo y reducir las enfermedades de los cultivos. Y en 1996, Cronin asegura que el té de compost puede suprimir el crecimiento de patógenos entre un 71 y 98%, y da un par de mecanismos, ese trabajo, sobre los cuales el té de compost podría estar actuando. Y para los que hicieron la vida del suelo, nosotros siempre hablamos de 3 mecanismos, ¿no? Competencia, consumo e inhibición. Y Cronin en 1996 dice exactamente lo mismo.
que los mecanismos son la competencia microbiana, debido a las altas poblaciones de microbios presentes en el té de compost, la liberación de compuestos antimicrobianos, o sea, la inhibición de algunos grupos de organismos para otros, el parasitismo, o sea, el consumo directo de algunas especies de microbios a otras, y agrega 2 puntos más que me parece importante resaltarlo. Una es que el té de compost mejora la nutrición, porque existe nutrición foliar y esos nutrientes presentes en el compost, al aplicarlos de forma foliar, fertilizan a la planta y por ende una planta mejor nutrida va a ser más resistente a las enfermedades. Pero aparte también agrega otro mecanismo más, que es la inducción de genes resistentes a enfermedades en la planta. Ustedes saben que hay muchos genes que no están como en on, ¿no? Están como en off, o sea, están presentes los genes, pero no están expresándose. Y ante un cambio en el ambiente, se expresan para justamente hacerle frente a esa enfermedad, como un sistema defensivo. Bueno, Cronin dice que los té de compost podrían estar induciendo la expresión de genes en la planta para que la planta pueda resistir mejor a la enfermedad. Las enfermedades en general, ¿no? Bueno, entonces la hipótesis de este estudio es justamente, los té de compost van a suprimir al hongo fitopatógeno Verticillium deliae mediante efectos directos y volátiles, tanto bióticos como abióticos. Entonces, ¿cuáles son los materiales y métodos? Bueno, se hizo un aislado fúngico, se agarraron papas que presentaban síntomas de marchitez verticilar, que presentaban el hongo Verticillium deliae, en un medio de cultivo. Se obtuvieron cultivos puros porque se aisló. Eso, o sea, se pone la muestra, se hace crecer al hongo, pero después si crece también una bacteria, se lo vuelve a aislar, el micelio puro, hasta que se obtiene un cultivo puro de la enfermedad. Eso por un lado. Por otra parte, se realizaron 8 té de compost diferentes. Y esta es una parte que, si bien no es el objetivo del estudio, me parece muy interesante para todos las personas que eligen el suelo vivo como técnica, porque tira algunos tips muy útiles a la hora de diferenciar, por ejemplo, un compost de otro, o un montón de dudas que aparecen, ¿no? Bueno, ¿será? ¿No será? Y esto tira datos duros de análisis científicos sobre el compost. Entonces, se usaron, para estos 8 té de compost diferentes, se usaron 2 tipos de compost diferentes. Uno térmico y otro hecho con lombrices. Si recuerdan la vida del suelo, también en la vida del suelo indicamos que las 2 formas de hacer compost son esas, ¿no? A través de temperatura y a través de lombrices. El primero, WSU, o sea, Washington State University Bedding Compost, es un compost térmico que se hizo de el lecho, o sea, la cama de animales, del tambo y de la parte de veterinaria de la universidad. Se compostaron a un mínimo de 55 grados durante un mínimo de 3 días. También recuerden esto de la forma en la que nosotros enseñamos a hacer compost, que es así, mínimo a 55 grados por un mínimo de 3 días. Y el vermicompost es de una granja de lombrices de la zona. Luego, el compost se mezcló con agua destilado en 2 proporciones diferentes. Tenemos 1 en 100, o sea, 1 litro de compost en 100 litros de agua, o en 0,1 en 100, o sea, como un pequeño inóculo también se probó, o sea, muy, muy poquitito compost, porque estos serían 100 centímetros cúbicos de compost en 100 litros de agua, ¿no? Creo que lo dije bien. Bueno, si me equivoqué, hay que hacer la cuenta nada más. Y bueno, piensen que esto es un trabajo pequeño, ¿no? Se usó una bomba de acuario porque se hacen pequeñas cantidades de té de compost para hacer en el laboratorio,
no son los 1000 litros que veíamos antes, ¿no? En donde trabajamos nosotros como a gran escala. Y se incubaron en oscuridad 25 grados durante 72, 144 y 240 horas. O sea, se dejaron infusionar, burbujeando, los té de compost 3, 6 y 10 días. Acá tenemos una tabla comparativa entre el compost térmico, diferenciando del compost de lombrices, y marqué algo que me pareció muy interesante, y eso es lo que nosotros decimos siempre por la experiencia, ¿no? Que es que el compost térmico, como tiene material alto en carbono, tiene un ratio carbono-nitrógeno mucho más amplio, fíjense, de 16, en comparación al vermicompost que tiene 9, un ratio carbono-nitrógeno mucho más estrecho, o sea que tiene más nitrógeno el de lombrices. Pero fíjense la forma química en la que está el nitrógeno. En el compost térmico tenemos en forma de nitratos y bastante en forma de amonio. Y si recuerdan la asociación ecológica, decíamos que nosotros queremos que el nitrógeno esté en forma de ion amonio para no estimular el crecimiento de espontáneas. En cambio, el vermicompost prácticamente no tiene nitrógeno en forma de ion amonio. Está todo en forma de nitratos, todo en forma de nitratos. Y un alto porcentaje de nitratos puede ser perjudicial muchas veces para el sistema en sí mismo. O sea, estimula mucho el crecimiento de espontáneas, pero además inhibe muchos procesos biológicos del suelo. La alta concentración de nitratos inhibe, por ejemplo, la fijación de nitrógeno atmosférico por organismos diazótrofos, como son las bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre, o sea, bacterias que viven en el suelo sin asociarse a ninguna planta, que están fijando nitrógeno. Bueno, eso inhibe la alta presencia de nitratos. Simplemente lo destaco de por qué, acá tenemos como una comprobación de por qué nosotros recomendamos hacer compost térmico en vez de vermicompost como forma de agregar al suelo, ¿no? Directamente, más allá de este estudio, ¿no? Y acá tenemos otras tablas con mucha información, que, bueno, a los que les gusta la información como a mí, acá hay un montón de cosas para analizar, pero bueno, si se fijan, tenemos del té de compost 1 al 8, los impares son de vermicompost, los pares son de compost térmico, acá tenemos qué porcentaje de compost se agregó, lo que hablábamos antes de 1 en 100 y 0,1 en 100. Si se aireó o no se aireó, perdón, todos se airearon, nada más que el 1, el 2, el 7 y el 8 tuvieron aireación constante, en cambio del 3 al 6 tuvieron solamente 5 minutos por día. Y acá están los aditivos, lo que nosotros llamamos las comidas del té de compost. Bueno, acá hay una gran cantidad, acá es donde se agranda la diversidad de formas de preparar compost, ¿no? ¿Vos qué le ponés al compost? Es la gran pregunta, ¿cuál es la comida más eficiente, ¿no? A la hora de alimentar a los microbios del té de compost para que sea efectivo el té de compost? Y me llamó la atención, fíjense que, bueno, por acá encontramos comidas comunes, ¿no? Encontramos, por ejemplo, seaweed, que son algas, ácidos húmicos, típico, asomita, tenemos acá un caldo de paja, tenemos papa, red potato, que es como una batata, vendría a ser. Tenemos glucosa, que podríamos asimilarlo a la melaza, pero tenemos whey powder. Whey powder es proteína de suero de leche en polvo. Es lo que toman los deportistas para desarrollar masa muscular. Y es muy interesante, ¿no? Porque claramente es una fuente de proteína que evidentemente a los microbios les encanta, porque fíjense esto, el compost, el té de compost del 1 al 4, que son los que se les pusieron proteína de suero de leche,
son los que más hongos desarrollaron y son los únicos que tienen protozoos. Los otros 4 no tuvieron protozoos. Fíjense que es la diferencia, o sea, tenemos 4,4, 12, 14, 16 y acá 0, es mucha la diferencia en cantidad de microbios que da esta proteína, ¿no? Es la fuente de proteína. La fuente de proteína en el té de compost, evidentemente, no solamente lo dice la enmienda, sino que ahora también lo dice este estudio, que la fuente de proteína en las comidas para el té de compost es fundamental para que los microbios puedan reproducirse, multiplicarse. Después tenemos un montón de otras cosas, pero claramente este dato del aditivo es muy importante a la hora de preparar té de compost, porque fíjense, por ejemplo, podemos ver el té de compost 1, que está hecho con vermicompost, en 10 gramos por litro, y el té de compost 7 también está hecho vermicompost en 10 gramos por litro, y también está en aireación constante, el 1 y el 7, pero sin embargo, lo único que cambia entre el 1 y el 7 es que se le dio de comer a los microbios. Y fíjense que el pH del 1 está en 7,3, cuando el del 7 está en 8,33, bastante más alcalino. Y, por ejemplo, tenemos diferencias en el contenido de nitrógeno. Tenemos diferencias, por ejemplo, en el contenido de ion amonio. El té de compost 1 arrojó datos de ion amonio mucho más altos que el compost T7, que el té de compost 7 parece que no tuviera nitrógeno en forma de ion amonio, estuviera todo en forma de nitratos. Igual el té de compost 1 también supera en nitratos al compost 7, y así, bueno, podríamos sacar un montón de información del contenido de nutrientes ya mineralizados presentes en esos té de compost y en la cantidad de bacterias, por ejemplo, las gram negativas, en el té de compost 1 tenemos 4, casi 5, y en el 7, 0, o sea, hay el hecho de cambiar la fuente de alimento, con esto cierro, hace un efecto grande en el producto final. Entonces, vamos ahora sí exclusivamente al experimento. ¿Cómo se hizo el experimento? Bueno, se usó un medio de cultivo, que es agar papa dextrosa, es el medio de cultivo típico para hongos. Se preparó el medio de cultivo, se esterilizó, y luego que estaba frío se le agregó el té de compost, ¿no? Tenemos los microbios en un medio de cultivo, eso es como una gelatina, se endurece y forma esta plaquita, ¿no? Plaquita que tenemos todos los microbios del té de compost, imagínenselo así. En esa plaquita, inoculada con el té de compost, se agregó un circulito de la enfermedad, del cultivo puro de la enfermedad. Ustedes saben que los hongos, el micelio crece en forma radial, o sea, se extiende de un punto central hacia los costados. Entonces, a medida que el micelio se iba agrandando, se medía ese índice de colonia, y eso se medía en porcentaje. A ver qué porcentaje de la enfermedad creció en contacto con ese té de compost. Eso sería supresión directa, o sea, contacto directo entre el té de compost y la enfermedad. De esa versión se hicieron 2 versiones. Un té de compost con microbios y un té de compost filtrado. Cuando se lo filtra, lo que se hace es sacar la parte viva, podemos decir sacar los microbios, y dejar solamente esos compuestos que siempre hablamos en la enmienda, hormonas, enzimas, metabolitos secundarios, ácidos húmicos, o sea, un montón de compuestos que se producen por la misma actividad microbiana que se liberan al agua en la preparación del té de compost, durante la preparación. Entonces, cuando se agrega el té de compost, tenemos 2 opciones. Lo agregaron con microbios o lo agregaron sin microbios, filtrado. Eso es supresión directa.
Y la supresión de volátiles se hizo con otra técnica, que es la técnica de la doble placa. Se hizo un medio de cultivo también, un PDA, agar papa dextrosa, y en el cultivo ese, el medio de cultivo esterilizado, se puso el redondelito de la enfermedad, de verticillium. Por otra parte, se hizo otra plaquita como se había hecho la anterior, medio de cultivo esterilizado y té de compost. Esa plaquita que contiene el té de compost se pusieron una arriba de la otra, como ven en esta imagen, para que compartan el mismo aire. Y se lo selló con parafilm, ¿no? Se lo selló para que en ese ambiente esté controlado. Entonces se quería ver si esos microbios del té de compost liberaban compuestos volátiles al aire, que eso iba a inhibir el crecimiento de ese redondelito de enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los resultados de los 4 tratamientos? Bueno, en supresión directa sin filtrar, o sea, supresión directa con microbios, el té de compost 1, a los 3 días de preparación, presentó el ICA, el ICA es el índice de crecimiento de la colonia, general más alto, 90,1%. Es prácticamente total la inhibición. O sea, el solo hecho de la enfermedad estar en contacto con los microbios del té de compost, en contacto directo, hizo que la enfermedad no pudiera crecer. Y el té de compost 8, a los 10 días, el más bajo, dentro de este tratamiento, ¿no? El 88%. Fíjense que de un 88 a un 90% es prácticamente lo mismo. O sea, quiere decir que los 8 té de compost, en las 3 formas en los 3 tiempos de incubación, 3, 6 y 10 días, los 24 compost, podemos decir, 8 por 3, 24, tuvieron entre un 88 y un 90% de efectividad. Eso es mucho. Luego, supresión directa sin microbios también tuvo efectividad. El té de compost número 1 a los 3 días de preparación fue nuevamente la combinación más efectiva, con un 79%, un poquito más bajo de todos modos, mientras que la combinación menos efectiva fue el té de compost 5 a los 10 días. El té de compost 5 era sin aireación, o con una aireación muy pequeña de 5 minutos. Y dio 4,8. Acá sí hay una gran diferencia, o sea, el hecho de no tener microbios puede hacer que el té de compost falle, porque un 4% de inhibición es muy poco. Estas son las conclusiones que yo voy sacando a medida que leo el estudio, ¿no? Después tenemos la supresión volátil sin filtrar, o sea, la supresión volátil con los microbios vivos, con los microbios presentes, en donde el té de compost 7 a los 6 días fue la combinación más eficaz, un 71,7%, mientras que el té de compost, ahí hay un error, perdón, ese es té de compost 4, a los 3 días fue la menos eficaz con un 43,4%. Otra vez, vemos que cuando hay microbios hay menos riesgo de fallar, ¿no? O sea, más de prácticamente un 50% de inhibición. Y después tenemos el último tratamiento en el gradiente, que sería el té de compost esterilizado por supresión volátil, en donde afectó marginalmente el crecimiento de las colonias de Verticillium daliae. El té de compost 8 fue el más eficaz con un 6% y el té de compost 2 el menos eficaz con un 6% también. Así que cuando no hay microbios y no hay contacto directo, prácticamente es nula la inhibición. Hay una inhibición del 6% muy pequeña. Acá vemos los resultados graficados. Si se fijan, tenemos acá en este eje el diámetro de la colonia, esto que les decía, el crecimiento del micelio del hongo en esa forma radial, el crecimiento de la enfermedad en ese medio de cultivo, que llegó en el control, porque no les dije esto, se hicieron claramente, siempre se hace un control, ¿no? En donde está la enfermedad en el medio de cultivo y se le agrega agua, no se le agrega té de compost. Entonces se deja ver sin el té de compost, a ver
cuál sería el control, o sea, cuál sería la comparativa. Bueno, el control creció más o menos hasta un 50 milímetros de diámetro, la colonia. Entonces vemos que los redondelitos, el puntito redondo es el control. Del día 1 al día 14, la colonia fue creciendo, 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 hasta llegar aproximadamente a unos 45, 50 milímetros. Los triangulitos son supresión volátil esterilizado, o sea, sin microbios. Le sigue la marcha prácticamente igual, es el tratamiento que les decía que tuvo más o menos un 6% de efectividad, muy poquitita, creció igual prácticamente la colonia. Con un resultado un poco más interesante, tenemos la supresión directa, esterilizado. Entonces tenemos que los dos triangulitos son cuando no hay microbios, para dejarlo más claro. Bueno, cuando no hay microbios, bueno, la supresión volátil es prácticamente nula y la supresión directa, bueno, casi a un 50%. O sea, estamos casi en la mitad de la supresión. O sea, es un resultado considerable. Los cuadraditos son cuando hay microbios. Entonces, el cuadradito blanco es volátil con microbios y el cuadradito oscuro es supresión directa con microbios. Entonces, esta fue, fíjense, casi total. O sea, cuando empezó acá la enfermedad, prácticamente no logró crecer. Creció muy, 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 muy poquito y se mantuvo, fíjense que acá creció un poquitito el primer día hasta el segundo día. Ya se intentó crecer la enfermedad, pero después se planchó. No creció más en los 14 días. Algo que quiero decir, que no me quiero olvidar, es que justamente lo que estaría comprobando esto es que el té de compost no solamente puede funcionar como método de prevención de enfermedades, que es como muchas veces lo utilizamos, o sea, previo a que la enfermedad aparezca, sino como tratamiento también. Tratamiento, tenemos una enfermedad por hongos y vamos, y en vez de aplicar un fungicida, podemos ir y aplicar un té de compost y tener un 90% de efectividad. Esto hace claramente mucho más sustentable y medioambientalmente apto el té de compost como biocontrol, ¿no? Para tener menos impacto, ¿no? Sabemos que los fungicidas hacen mucho daño a las comunidades de hongos necesarias del suelo para mantener la fertilidad y el control de las enfermedades. Y bueno, y acá tenemos otra vez los resultados, pero esta vez en un gráfico que diferencia el té de compost 1, el 2, el 3, o sea, los 8 té de compost. Fíjense que los 8 té de compost, de todos modos, tuvieron una respuesta bastante similar. O sea, afectó más el tipo de tratamiento que la preparación del compost en sí misma. Y esto también es un dato interesante. Porque las diferencias dentro de las preparaciones de té de compost, sobre todo, fíjese que es el que menos varía, en la supresión directa con microbios, la más efectiva, no tuvo variabilidad prácticamente. Fíjense, este es el control, esto es lo que creció después de 14 días la enfermedad. Y esto, el negro, es lo que creció la enfermedad cuando estaba el té de compost con microbios, en supresión directa. Todos tuvieron efectividad. Le sigue otro que es más variable, que es volátil con microbios, que es este de rayitas, es el segundo. Bueno, este sí, ven que acá va, sube, baja. Este tuvo un poco más de variación entre uno y el otro. Después habría que ver, ¿no? Con té de compost por té de compost, pero es el que le sigue en efectividad, que es la supresión volátil con microbios. Después el gris,
que es supresión directa, sin microbios, y finalmente el que prácticamente no tuvo efecto, supresión volátil, sin microbios. Y estas son las imágenes que se obtuvieron de barrido electrónico. También se utilizó microscopio óptico, dice el estudio, se usaron varios tipos de microscopios y se miró en el microscopio esa zona lindera entre el té de compost y la enfermedad. Y lo que se vio es acá, por ejemplo, se vio un bacillus, una bacteria, y acá se vio tricoderma, parasitando tanto el bacillus como la tricoderma, parasitando las hifas de Verticillium daliae. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar con este estudio? Todos los té de compost analizados redujeron el crecimiento de Verticillium daliae. En mayor o en menor medida, todos los té de compost fueron buenos, podemos decir. Tuvieron algún efecto en reducir la enfermedad. De mayor a menor supresión, tenemos primero los que tienen microbios, o sea, los que no se esterilizaron, tanto en contacto directa como por supresión volátil, y después tenemos la supresión directa sin microbios, y por último, muy poca efectividad, la supresión volátil sin microbios. Esto tiene sentido porque cuando nosotros esperamos una supresión volátil, nosotros esperamos que activamente esos microbios estén liberando compuestos volátiles al medio. A partir del momento en el que no tenemos microbios, no tenemos esos actores que nos están liberando esos compuestos volátiles al medio, entonces no tendríamos la limitación de la enfermedad, ¿no? El efecto en el verticillium. ¿Cuáles son los mecanismos que se identificaron? Que es un poco lo que hablábamos cuando hablamos de los antecedentes. Bueno, básicamente la competencia directa. Cuando hay más microbios, compiten, es más difícil que uno gane por sobre los otros. Hay competencia por nutrientes entre microorganismos. Luego hay una liberación microbiana de compuestos metabólicos y compuestos orgánicos volátiles con efecto supresor, claramente, porque si no, el tratamiento 2 no hubiese tenido efectividad. O sea, la inhibición, lo que nosotros en la enmienda llamamos la inhibición, y se observó parasitismo en el microscopio, no hay duda. Bacterias y hongos parasitando activamente al micelio de la enfermedad. Y esto es una cosa que me gustaría detenerme 2 segundos, que es que las observaciones con microscopio mostraron contacto físico directo entre especies micoparásitas de Trichoderma sp y Thalaromyces sp, y el Mycelium de Verticillium daliae, que es la enfermedad. Lo que indica que el parasitismo por estas especies fúngicas podría ser una explicación fundamental de la eficacia del té de compost sin esterilizar. Se identificó Geotrichum sp como posible hongo antagonista y estudios previos reportaron una inhibición significativa del crecimiento micelial en Rhizoctonia solani. Bueno, les cuento. La tricoderma, bueno, ya es un hongo muy famoso, es un hongo parásito y antagonista de otros hongos, por ende ataca directamente a enfermedades fúngicas. Así que la tricoderma ya la conocemos, pero muchas veces la compramos inóculos de tricoderma. Y la realidad es que la comprobación que tenemos es que estos té de compost, sea del compost que provengan y tengan la preparación de té de compost que tengan, tienen tricoderma. Es lo que siempre decimos en la enmienda. El tricoderma es un hongo muy ubicuo, está en todos lados, y más en un compost. Entonces, esto comprueba que si tenemos un buen compost, vamos a tener tricoderma en ese compost. No necesitamos comprar un inóculo de tricoderma, lo tenemos en el compost. Thalaromyces investigué y es un hongo que lo estudió como control biológico de Fusarium en bananos, sobre todo,
O sea que teniendo Talaromyces, este hongo también efectivamente controló a Verticillium, pero también sabemos que este hongo controla Fusarium. Y Ogeotrichum tenemos antecedentes de que atacó a Rhizoctonia solani. Rhizoctonia es otra enfermedad fúngica, y también inhibió el crecimiento de Verticillium daliae. Por ende, por lo menos, porque no se hizo un análisis de metagenómica de este té de compost, pero por lo menos lo que se pudo identificar por microscopía directa y microscopía directa de barrido electrónico y óptica, por esa microscopía lo que se logró entender es que había 3 especies de hongos que son antagonistas de enfermedades fúngicas. Y esto es súper interesante, porque hoy en día los productos biológicos se basan en estos hongos antagonistas para aislarlos y venderlos para agentes de biocontrol de enfermedades fúngicas en cultivos. Sin embargo, los tenemos a los 3 en el té de compost y no sabemos a cuántos más tenemos, porque estos fueron los que se pudieron identificar y aislar. También se vieron cambios morfológicos en Verticillium daliae en la zona antagónica, como encogimiento, arrugamiento, pérdida de consistencia en el micelio, deformaciones parciales y descomposición. Esto es lo que se pudo observar de por qué el micelio de Verticillium daliae se vio inhibido el crecimiento, porque estaba básicamente todo arrugado, deformado y descompuesto por la acción sobre todo, de estos hongos y también de bacterias. Y finalmente, la producción de microesclerosis en Verticillium daliae se redujo o se previno mediante los tratamientos con té de compost. Por ende, si alguna vez tuvimos una enfermedad, una enfermedad de verticillosis y se produjeron microesclerosios, aplicando té de compost podemos lograr que esos microesclerosios no se formen y no queden en el suelo y nos permitan hacer un control de la enfermedad en el tiempo, ¿no? No como un fungicida que nos va a limitar la enfermedad en el momento, pero después igual quedan los esclerosios en el suelo. Así que bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención y los esperamos para hacer té de compost y seguir hablando del té de compost.